Urajei, Puyajundo, Yeyokobei, Uyururei, Potipaite, Oparu pequeña, Nemojori, Nemo Ainguilla, Evo Yupe. Teñe, me llego Pahangua. Davi, Tirei, Oria Puni, Bahibe, Bowibe. Arete, Mayaiko. Akoy, Koyuru, Die, Yonei, Peñandero, Huepa. Ebe Manteyaque, Amaimaba Paraguay, Yapalgi, Cañapua, Aupeya, Zapucar. Ya puse Coti, Cuitamonotti, Kobi. Yande pubillo waha, ose malacuaraki, esa cama por el tema, yande la pepa jura. En tu que te tambua, ya sapucay, opa, pema putu, viva el nuevo Paraguay. Viva el nuevo Paraguay. ¡Viva! Muy buenas noches, queridos amigos. De nuevo, Ñandillara, puntualmente estamos aquí transmitiendo en vivo. Estamos hoy con otro candidato. Viernes, esta semana ya hemos pasado con 5, ¿verdad? Tenemos todavía la próxima semana. Hay muchos que ahora están llamando y están viendo siempre Ñandillara y quieren también, evidentemente, tener esta hermosa posibilidad. Lo lindo es formarnos, educarnos, saber el pensamiento de personas que se lanzan, ¿verdad? Que se lanzan y por eso es que tenemos que escucharnos todos. Eso también es importante, porque unas veces yo recibo también ahí algunos WhatsApp, ¿verdad? Algunos muy positivamente, otros sí que negativo contra el país, debe país político, no tienen nada que ver. Nosotros solamente tenemos que leer los documentos de la iglesia, ¿verdad? Como todos los papas y los documentos de la iglesia nos dice que tenemos que concienciarnos. El hombre es un ser político. Cualquiera de las políticas que asumamos siempre es política y siempre es una res pública, es decir, todas las cosas que son verdaderamente nuestras, y si queremos fundamentar desde la Biblia es Taitereilla Yarecota, ¿verdad? La creación, Dios que nos dice aquí, dominen la creación. ¿Y quiénes son los que tienen que dominar? Somos nosotros. Tenemos que organizarnos. Si vivimos bien en la dignidad de los hijos de Dios, gracias a nosotros, a nuestra comunidad. Y esa es la política. Así es que todos somos políticos. Si uno se calla y no se pone, ¿verdad?, a decir las cosas lindas o las cosas negativas, evidentemente que no tenemos que tomar partidismo. Eso es lo importante y tenemos que saber dialogar, ¿verdad? Y tenemos que ser también muy abiertos y escuchar. Y muchas veces hay personas que tienen sus tendencias, tienen su forma de pensar y bueno. Pero después somos nosotros, el pueblo. Nosotros hablamos de una democratos, ¿verdad? O sea, el pueblo que tiene que gobernar. Pero, sin embargo, muchas veces estamos en la plutocracia, es decir, son los poderosos, la plata, lo que está manejando. Entonces, todas estas cosas son de filosofía, ¿verdad? Del pensamiento. Cada uno de nosotros tiene que ser capaz, ¿verdad? Entonces, de hablar de eso. Bueno, hago esta introducción justamente porque hoy le recibimos aquí a un candidato que él mismo se va a presentar, evidentemente, y así que ya le dejo la palabra. Muy buenas noches y bienvenido, Freddy. Ya digo luego ya tu nombre, así entonces vos te presentás bien y la gente ya te va conociendo también. ¿Quién es Freddy? Bueno, no voy a decir tu apellido, vos ya decís presentarte, así la gente ya te conoce. Bueno, muy buenas noches, padre. Gracias por la invitación a todos los seguidores de este prestigioso programa. Yo soy Freddy Franco. Soy de la ciudad de San Lorenzo, fui 2 veces concejal electo de la ciudad de San Lorenzo y la última vez pugné por la intendencia también, padre. Fuimos el tercer más votado dentro de la oposición y hoy me presento para la diputación por el Departamento Central con las ganas de hacer algo por nuestra... O sea, lista, ¿qué lista es entonces? Si cuando vos me hablas de oposición,
Sí, nosotros estamos en la lista 2, opción 4. Lista 2. Lista 2, opción 4. Ahora voy a ir lista desbloqueada. Sí, sí. Y sí, los sí, jóvenes sí. y la mayoría de la gente que va a participar en las elecciones tiene la oportunidad de elegir al candidato en forma directa. El compromiso es mucho más directo. Claro. Ya no entra más moñado y ya se ya teré y pombero como antes, sino que ahora ya le puede ir directamente a la persona y esa persona puede ser su representante. Y vos, Freddy, o sea, para conocer también, sos el hijo de nuestro expresidente, entonces, Federico Sí, Franco. mi señor padre, el doctor Federico Franco, mi señora madre, la doña Emilia Alfaro de Franco. ¿Ella también fue senadora o diputada? Ella fue diputada y luego Diputada. senadora de la Nación. También. Sí, Ya. fue electa Entonces, también senadora. entonces ya tienen trayectoria ustedes. Y los francos ahí en Fernando de la Mora. Los Francos, Fernando sí. de la Mora, Yoyito, Aníbal, o sea, siempre estuvieron también con sus respectivas señoras también participando, siempre en elecciones políticas, siempre ganamos elecciones, siempre nos presentamos, fuimos apoyados por la ciudadanía y hoy, bueno, yo quiero ser diputado de la Nación, creo que le puedo dar mucho a nuestra ciudad, a nuestra comunidad, al departamento central y por supuesto a toda la República del Paraguay. Ya. Bueno, y un poco tu formación, por dónde te formaste. ¿Vos naciste en San Lorenzo o Fernando? La verdad que la mitad, o sea, cuando la gente le habla de los francos, la gente tiene una imagen de Fernando de Fernando de la la Mora. Si yo, por ejemplo, esa es la imagen que tengo. Ahora, ¿cómo es la Pero, cuestión? no, pero la familia materna, la familia de mi mamá son todos de San Lorenzo. Ya. Entonces, yo me crié más en San Lorenzo, desde que nací, fui a vivir a la ciudad de San Lorenzo, hice mis estudios primarios en Fernando de la Mora, mi universitario hice en la Universidad Nacional de Asunción, fui presidente de la Cámara Junior de San Lorenzo, luego presidente de la Cámara Junior del Paraguay, y mediante la Cámara Junior tuve la oportunidad de viajar a muchos países también. Hice un gremialismo dentro de la universidad, soy egresado de la Universidad Nacional de la carrera de Contaduría Pública, hice una maestría en proyectos de inversión, tuve la oportunidad, padre, gracias a Dios, de vivir un año en Holanda, hice un intercambio cultural. Y Freddy, ahí en Holanda, neerlandés. Neerlandés. ¿Llegaste a hablar neerlandés? Mira que es difícil. ¿O ahí se manejaba en inglés? Está catalogado. ¿O en castellano? Bueno, traté de desarrollarme más la parte del inglés. Traté de aprender más, de ser un poco más profesional en la parte del inglés ahí. Sí. Pero luego empecé a probar el holandés, no el me neerlandés. diga. Sí. ¿En serio? Y está catalogado como el tercero o el cuarto idioma más difícil del mundo. Por eso, cuando me dijiste eso, Sí. yo hablo perfectamente. ¿Querés hablar conmigo? ¿Y catuñañe? Y catuñañe llegó a nivel. Ah, nieve. Pero hablaba neerlandés. No, ese es como un chiste Ah, que yo te no. hago. Para... Algunos te dicen que tomando 2 o Así, 3 copas te puede salir. Podés ya. Pero es muy difícil, es un idioma En difícil. serio, che. Qué bien, qué interesante. ¿Y qué tal esa experiencia por Europa? Muy buena. Otra cultura. ¿Se aprende algo? Otra cultura, empezamos a valorar más lo que tenemos en el Paraguay. Nos damos cuenta que sí podemos los paraguayos y no entendemos por qué no estamos saliendo adelante. Y estoy muy convencido, padre, que se tiene que dar la alternancia, se tiene que dar el cambio dentro de nuestra cultura. Te doy un ejemplo para dibujarle a la ciudadanía, a todo lo que nos están siguiendo, rápido, concreto. Había sido, antes nuestros abuelos eran pudientes, eran millonarios, porque tenían nuestros abuelos 14, 15 hijos y a todos le alimentaban, a todos le educaban, a todos le vestían. Pero hoy la persona que quiere tener 14 hijos, olvídate. Hoy traer una criatura al mundo, hacer familia, hoy es imposible por el costo que te lleva, por la responsabilidad. Y yo pregunto, si hoy no tomamos nosotros la decisión de dar la vuelta a la página fea, de olvidarnos de la tragedia que estamos viviendo como paraguayos y empezar a mirar el sueño que todos queremos, ¿qué le van a pasar a nuestros peques? Claro. ¿Qué le van a pasar a nuestros Freddy, hijos? Es interesante. Vamos a mirar un poco porque a todos los que yo estoy invitando, ¿verdad? Entonces están pasando por aquí. Vos serías el número 10 ya, ¿eh? O tocaban el número 10, che, el chico 10, vea. Bueno, vos sabés que Freddy, a todos les pregunto un poco sobre la realidad del país, ¿verdad? Y al mismo tiempo después, como hablaste de alternancia, ¿verdad? Porque lista 2 liberal, conglomerado ahora, ¿cómo es la conformación? Nosotros le estamos apoyando a Efraín Alegre por la concertación nacional. Por la concertación. La concertación nacional es la lista 3.
Ah, ya, listo. Y en la lista 3, Concertación Nacional, estamos todos los partidos, no solamente los liberales, patriaqueridistas, Encuentro Nacional, muchos del Frente Iguazú, muchos amigos del Partido Colorado, los que no tienen partido también, los que no son afiliados. Ya. Y están participando dentro de la concertación. Ahora, al elegir toda la concertación, al votar por Efraín Alegre y la lista 3, irnos directamente para la lista de senadores, el Partido Liberal utiliza su lista 2, pero va en alianza con otros partidos fraternos también. Ya. O sea, el Partido Liberal tiene la posibilidad, según su estatuto, de ceder escaños. Por ejemplo, en la lista de diputados nosotros cedimos el 3, el 6, el 9, el 12 a otros partidos fraternos para que ellos puedan integrar y nos vamos nosotros en forma de alianza. Pero seguimos utilizando lista 2, color azul. Ya, lista 2. ¿Y tu opción es? Mi opción es la número 4. Opción Lista 2, opción 4. 4. Bueno, y entonces, Freddy, la otra pregunta que hacemos es, vos, veo que tenés una trayectoria política y no solamente, bueno, todo es política, dijimos al comienzo, ¿verdad? Del hecho de que hayas estado por estos otros movimientos, preocupándote también de la gente, de trabajar con ellos. ¿Cómo tenemos que mirar hoy la realidad de nuestro país? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Cómo estamos en la política? Vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo estamos en la economía? ¿Cómo estamos en la salud? ¿Cómo estamos en la educación? Y después todas las otras dimensiones, ¿verdad?, que conforman un Estado. Yo estoy muy preocupado, padre, por lo que está ocurriendo. Yo estoy muy preocupado de que de repente una señora se vaya y tenga un hijo en el pasillo de un hospital. Yo no sé cómo hubiese reaccionado si hubiese sido mi señora, si hubiese sido mi hermana o mi hija la que tenga a su hijo en pleno piso, sobre el piso del pasillo. Y uno se da cuenta de que no cambiamos, no avanzamos, padre. No avanzamos. Antes teníamos medicamentos en los hospitales, ahora no tenemos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos solidariamente costeando esos medicamentos. ¿Por qué? Porque vivimos de polladas. Vivimos de actividades, vivimos de pancheadas y de hamburgueseadas. Antes ese tipo de actividades se daban solamente si querías comprar un reflector para la plaza o si querías comprar una red para que juntos como comunidad, como grupo, podamos comprar. Pero hoy no, hoy es para prácticamente sobrevivir, hoy es prácticamente para comprar tus medicamentos. Y yo estoy cansado, estoy podrido de la situación en la que estamos y ojalá mucha gente nos pueda acompañar. Porque por un lado voy a defender este proyecto, no te ofrece absolutamente nada. Y por el otro lado estamos todos los paraguayos. Por ejemplo, padre, se terminó de pagar la deuda de Itaipú. Si nosotros renegociamos bien con los brasileros, si nosotros nos vamos con gente patriota para tratar de traer beneficios hacia el Paraguay, podemos lograr hasta que la tarifa de la luz de la ANDE baje hasta el 50%. Es una forma de dibujarle a las personas que están siguiendo de todos los beneficios que podemos conseguir. Si tenemos medicamentos en los hospitales, vamos a olvidarnos capaz de la mitad de las actividades, de las polladas y las hamburgueseadas, las pancheadas que tenemos hoy todos los sábados y domingos, porque en cada cuadra hay una persona que está necesitando. Y uno muchas veces no te alcanza para llegar a fin de mes y te viene el vecino y te dice, padre, Catubia colabora y inicien 10. Tenemos 2, 3 adhesiones para vos. Y vos ya no tenés también para aguantar o no tenés para colaborar. Pero si no colaborás te sentís mal y con culpa porque en el día que necesites vas a querer que los vecinos te hagan una actividad y se colecte algo y te ayuden. Entonces, nosotros tenemos que empezar a mirar diferente la forma de encarar la política. No tenemos que mirar solamente acá en un corto plazo. Yo me preocupo por mis hijos en dónde, qué país le va a tocar. ¿Qué situación nos va a tocar a ellos? Y me gustaría que nosotros trabajemos, hablando un poco ya de mis propuestas, me gustaría perfeccionar un poco la ley del adulto mayor. Me es tan triste escuchar historias de muchos adultos mayores que te comentan de que, bueno, sus hijos comentan de que su papá o su mamá falleció sin haber accedido a la pensión de la tercera edad. No pudieron llegar a la pensión de la tercera edad y fallecieron sin haber recibido ni siquiera nada, ¿verdad? Me preocupa que los jóvenes no tengan hoy fuente de trabajo. Yo creo, padre, que nosotros en el Paraguay estamos mal enfocados. Muchas veces nosotros no tenemos, nos recibimos, algunos son abogados, son contadores, y de repente lo primero que hacen es abrir una bodega en la esquina de su casa. Todo el mundo empieza a abrir bodega, como si fuera que es
la forma de salir adelante. Y nosotros tenemos que abrirnos al mundo, nosotros tenemos que mirar Europa, tenemos que mirar Asia, tenemos que mirar Estados Unidos, tenemos que tratar de que nuestros jóvenes sean creativos y puedan vender ideas. Si nosotros analizamos las 100 empresas más grandes del mundo, 30% de esas empresas son ideas. Está el Facebook, está Instagram, está Twitter, está Spotify. Todo, o sea, uno tiene que empezar a crear y yo te puedo asegurar que nosotros tenemos los jóvenes bien calificados como para que puedan crear. Tenemos que generar el canal para que estos jóvenes puedan fluir. No vender otra vez bebida alcohólica o tener una bodega, sino que al contrario, tratar de vender programas informáticos fuera del país. No necesariamente hacerle con ingenieros. Hay muchas formas, padre, que hoy la tecnología nos ayuda a facilitarnos la vida, pero tenemos que tener esa mentalidad abierta de mirar fuera del país, no solamente internamente. Y obviamente acá tenemos que mejorar la salud, tenemos que devolverle el respeto al uniforme del policía. Hoy nadie le respeta a la policía, capaz porque no funciona bien el Departamento de Asuntos Internos de la policía, pero tenemos que darle herramientas, tenemos que darle tecnología a la policía para que de verdad puedan perseguirle también a los sinvergüenzas que hoy tenemos. Y en ese sentido, Freddy, sí, eso es lo que se ve un poco. Ahora, ¿cómo tenemos que mirar? Porque aquí el problema son los que tendrían que hacer funcionar, ¿verdad?, las instituciones, porque al final de cuentas es eso, ¿verdad? O sea, el pueblo, y bueno, ¿qué puede hacer? Por ejemplo, no sé, IPS estábamos diciendo, ¿verdad? Entonces el pueblo sí paga, pero se va allí y no encuentra médico, no encuentra remedio, no sé, todo lo que se dice, todos los que pasaron por aquí hablan de eso. Pero yo digo, ¿y dónde está el problema? O sea, yo pienso que cuando hubo ese problema, no sé si te acordás que dijeron sobre facturación, no sé, o que trajeron medicamentos por la pandemia, hasta ahora todavía no saben quién firmó, quién hizo ese papel, quién recibió, hasta ahora no saben. Pero yo digo, toda esa gente del espionaje, no sé, todos tienen que ir a su casa entonces. Si no saben hasta ahora, entonces ¿qué están haciendo? Tan difícil veo saber esas cosas. Padre, o sea, ¿dónde está el problema? ¿El pueblo vio? Nosotros necesitamos un buen gobernante. Si el presidente de la República tiene mano dura, van a empezar a tener mano dura los fiscales, van a empezar a tener mano dura los jueces, vamos a empezar a tener buenas investigaciones para aclarar cualquier tipo de delito y hechos de corrupción, como ya lo había manifestado. Pero necesitamos que exista una persona a nivel Bukele, en donde el presidente dé el ejemplo. Yo hoy no entiendo por qué Marito sigue titubeando, o de repente el presidente Marito en momentos de mucha importancia, mucha seriedad, toma unos caminos muy, más o menos a la ligera o en forma simpática. Pero a mí me hubiese gustado de que de repente el presidente Marito haga una transformación dentro de IPS. IPS tiene una carta orgánica que le impide muchas veces invertir todos los recursos en la parte de atención a la salud. Pero nosotros tenemos que ver la forma de optimizar esos recursos y que de verdad se pueda invertir. IPS es un gigante donde necesariamente tenemos que volver a reinventar. Yo creo que sus leyes, sus reglamentos, su carta orgánica ya están un poco desfasadas. Nosotros tenemos que volver a mirar un poco al mundo y abrirnos de una manera mucho más óptima para poder prestar esos servicios que tanto necesita la gente. Con respecto a eso, Freddy, digamos que se hace una reforma y tenemos buenas leyes. Pero a mí me parece que hay buenas leyes, se escriben muy bien, pero después en el momento que se tiene que aplicar, los perros como si fuese que no existiesen esas leyes. ¿Y quién, como se suele decir, quién le pone el cascabel al gato? O sea, porque ahí hay el barete, ahí está el dinero. Aquí estuvo con nosotros un politólogo, seguramente que le conoces, al doctor Galeano Perrone. Y sí, él justamente me dijo, país, ¿sabes cuál es el problema? PEA, así me dijo, PEA es el problema. No, yo ni la política ni PEA, porque dice que el político es un títere otra vez de la cuestión económica. Y eso, por ejemplo, ¿cómo se va a cambiar? O sea, si también en el lugar, vos estás por diputado, estás queriendo entrar, ¿verdad? Ahí, en ese lugar donde tendrían que mirar, cuidar, preocuparse. Bueno, si hay intereses, entonces la plutocracia, por eso dije así al comienzo, ¿verdad? Porque se me quedó lo que dijo el doctor Galeano Perrone, ¿verdad?
Entonces, vea la problema, dice. Sí, pero padre, yo creo que nosotros necesitamos primero el ejemplo. El administrador, el máximo administrador de la cosa pública dentro de la República del Paraguay es el presidente de la República. Si el presidente de la República empieza a titubear, todos van a titubear. Si el presidente de la República empieza a joder, todos van a joder. Luego nosotros tenemos que irnos a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores es la representación del pueblo. Puede ser que sean electos gente por el Partido Colorado, el Partido Liberal, la Tercera Fuerza y también algunos que son más o menos show, ¿verdad? Que solamente hacen show y tienen también su representante, la gente que toman joda. De la misma forma la Cámara de Diputados. Pero la brillante oportunidad que tenemos ahora es la de elegir directamente a tu representante. Hoy no podemos nosotros decir que van a entrar escombros dentro de la Cámara de Diputados y Senadores. El que fuera electo va a ser porque fue directamente por voto ciudadano. Entonces la gente tiene la oportunidad de elegir bien. Si hoy de vuelta entran aquellos escombros que antes nomás luego teníamos, quiere decir que porque era toda la famosa lista sábana. Lista sábana. Ya. Hoy vamos a tener esos representantes si es que la ciudadanía sale y los vuelve a votar. Si no los vuelve a votar, va a ser porque de verdad la ciudadanía quiere el cambio y quiere renovar. Bueno, y ahí entonces me abriste ya la preguntita que también al hacer nuestro análisis, porque vos me dijiste que estás recorriendo por Central ahora, ¿verdad? Estás yendo un poco. ¿Y qué se encuentra? ¿Cómo vos sentí el palpitar del pueblo en cuanto a su respuesta? Porque yo por lo menos así como veo, no es que me quiero desanimar, ¿verdad? Ni te quiero desanimar también, pero parece que todavía seguimos mucho por los trapos, los colores. Ella como era, mi papá fue colorado, mi abuelo fue colorado, fue liberal, fue esto, fue aquello. ¡Joder, señora! A mano lleguita bella, a la cheruibo y la puta, y así, ¿verdad? Y entonces parece que no miramos quiénes son las personas que valen verdaderamente, ¿verdad? Y entonces te grita un Bernardino Caballero que seguramente que te está revolcando en su tumba, digo yo, ¿verdad? De los liberales, ¿pues quién es? Mala... Antonio Taboada. Bueno, y seguramente se revuelca 2 veces también. Eligio Ayala. Eligio Ayala. Bueno, ¿y cómo ve a la gente? A ver un poco ahí de todo esto que estás escuchando y estás viendo al partido. Yo veo que la gente quiere cambiar. Quiere cambiar. Sí, están podridos, están cansada, la gente está muy hastiada de la forma en que estamos viviendo. De verdad, tan podrido de que se le tenga que dar 35, 40 millones de dólares al empresariado, que son los que se encargan del transporte público, y nuestra gente es la que está sufriendo. Ahí escuché algunos debates y decían, no, el transporte tenemos que ver qué hacemos con los empresarios transportistas, qué hacemos con... Yo creo que tenemos que ver cómo le podemos mejorar la vida al usuario, no al transportista, no a los choferes, al usuario, al que utiliza todos los días. Yo recuerdo un poco Itagua, Guasubirá, Pacaraí, Areguá, a quienes aprovecho la oportunidad para mandarle un poco mi saludo y mi respeto a esos amigos que me están acompañando. Y hay mucha necesidad, padre. No hace falta irte hasta Paso Yoguay, no hace falta irte hasta Llaveguirú, sino que lo importante es, acá nomás en el departamento central hay mucha necesidad, mucha gente que la está pasando mal. Y yo miro muchas veces y trato de hablar con ellos y parece que ellos no creen luego que puedan mejorar su calidad de vida. Bueno, y eso justamente, Freddy, por eso es lo que me preocupa. Mira que a todito, vos sos el número 10, te dije. Parece gente, toditos que pasaron aquí me dijeron que el pueblo está hastiado, el pueblo está... Se van y te aseguro el 30 o votata por la misma cosa. Yo digo eso, no soy politólogo, pero sé pedañando porque sea correr. Solamente que recorro más que los políticos. ¿Cuántos capillas iban a ver? ¿Entendiste? Son todo este departamento central. A que se páginas de punta a punta central. Porque por todas partes me llaman, ¿verdad? Para las misas, para las celebraciones. Y veo cada cosa. Pero pues también cuando veo con la gente, parece que eso que me están diciendo hastiados. Sí, seguramente que están hastiados. Pero después en el momento exacto, ¿cuál es el problema? La educación. Yo creo que pasa por la educación. No miran su futuro. Pasa muchísimo por la educación, padre. Pasa muchísimo por la educación. Porque uno lo que quiere es, acá en Paraguay, primero lo que quiere es ganar. Entonces yo creo que la gente quiere ir con el caballo ganador. Y si la apariencia o la sensación hacen de que fulano va a ganar, la mayoría se quiere volcar hacia él. ¿Por qué vos ganarse? No sabe todavía si va a estar bien el día de mañana, pero quiere hacer eso. Yo estoy convencido, padre, de que necesitamos un profundo cambio en el Paraguay.
Si no tomamos hoy la decisión, creo que ya va a ser irreversible después mejorar. ¿Por qué? Porque estamos fundiendo generaciones. Y el mundo exterior está avanzando y el Paraguay no avanza absolutamente nada. No avanza. No tenemos nosotros hoy posibilidad de competir. Imagínate ni en fútbol. Ni siquiera en fútbol. Me tocaste el corazón, porque yo eso decía. ¿Cuántos años que no nos vamos al Mundial? ¿Cuántos años que no nos vamos al Mundial? ¿Cuántos años que ni siquiera nuestros jóvenes van a ir al Mundial? ¿Por qué? Porque la sub-17, la de mujer, estaba mirando ahí, hice un análisis. Paraguay no figura pero en ningún Mundial, ni siquiera juvenil. Y eso también me decía que así también con la parte política, la parte del fútbol, hemos llegado a ese jugador, porque ese inventé, aunque sea tronco, todo, pero siempre tiene ganas de llegar a ese plato. Así ya tenía. Muy a lo amiguismo. Vos no soy empresario de deporte, madre. No. Estoy en la comisión directiva del Club Rayadito. ¿En serio? Estamos siempre apoyando, pero más que nada no le puedo dedicar el tiempo que le hubiese querido dedicar. Pero de todas formas, siempre apoyando a nuestro querido Club Rayadito de San Lorenzo. San Lorenzo. Bueno, muy bien, Freddy, interesante. Entonces vos me dijiste, ¿qué lista era? Lista 2, opción 4. Opción 4. Diputado de Central. Por el Departamento Central. ¿Y cómo está escrito el tuyo? ¿Cómo dice? Mi nombre va a decir Freddy Franco. Freddy. Tengo una remera blanca y tengo una pequeña franja una bandera paraguaya y una estrellita amarilla. Bueno, y nos trajiste por ahí, así ya vamos a poner ahí en la televisión. Sí, acá ya bueno, vamos a pasar WhatsApp enseguida ahí para poder saber, ¿verdad? Cómo se te presenta a vos. Y para que a niños ya viste y veis que te van a votar. No, sí, ya viste lo mitad. Lista 2, 4 y nada. Por favor, ayúdame, mira. Está bien, che. Bueno, estamos entonces así conversando con Freddy Franco, candidato, ¿verdad? Diputado lista 2, opción 4. Nosotros, queridos amigos, vamos a volver enseguida con más Tendotana. Que te tahuá, Yapuaya Zapucay, Opa, Maputú, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay, viva. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023. De marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Escanea el código que aparece en pantalla e instala la aplicación de Ñandeyara Ñe'e para tener 24 horas de evangelización. Ñandeyara Ñe'e, cada vez más cerca tuyo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Medalla Milagrosa, mi cooperativa, ahora está siempre conmigo. Con el nuevo Medalla Milagrosa Online, puedes pagar tus cuentas desde tu casa o donde quieras, a través de tu smartphone, tablet o computadora. Puedes consultar o pagar tus productos de ahorros, créditos y tarjetas de la cooperativa, así como cientos de servicios públicos o privados. Y también transferir dinero. Relájate en casa o donde quieras. Ahora llevas a tu cooperativa siempre contigo. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Con Copaco y Box disfruta mucho más. Fiber. Internet fibra óptica hasta el hogar. Desde 65.000 guaraníes. Elegí el plan que más te conviene. Fiber Hogar. Internet de alta velocidad. También tenés gigas para todos. Navega mucho más con planes Mi de Box. Internet móvil hasta 3.000 gigas. Desde 69.300 guaraníes. Con mensajes y minutos libres. Más info en nuestras redes sociales. Copaco Box. Conectado a donde vayas. En Tuquete Tahuá, Yapuaya Zapucay, Opa, Pemaputú, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay, viva. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con Tendo Tanape a la ñanderera, Tendota, ese que se tiene que poner al frente, y esto ya sabemos nosotros cómo nos distribuimos el poder ejecutivo, poder legislativo. A vos te va a corresponder poder legislativo entonces, Freddy, ¿verdad? Legislativo, diputados y senadores, y después tenemos el poder judicial también, ¿verdad? Pero es interesante escuchar, ¿verdad?, a gente con experiencia, gente que ya ha luchado también en esto y que sigue adelante. Pero lo importante es buscar el bien y tenemos que ser también muy abiertos en escucharnos, en saber y ver, pero después el compromiso. Y ahí están también el pueblo, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que ser exigentes verdaderamente con nuestros representantes y para eso tenemos que saber, para eso tenemos que escuchar, ¿verdad? A ni la ñañe vendete, porque después nos lavamos nosotros mismos las manos. Bueno, Freddy, antes de seguir, tu papá tiene un programa, parece, en la televisión también. Sí. Una vez me llamó, oye, Saraice, decirle, pues, ahora, recordarle, pues, para ir cabaña y mandó alguien de decirle, y en la radio también, ahí lo que, ¿qué radio es? No sé. Radio Unión. Radio Unión. AM800. Ya. ¿Qué programa es lo que tiene ahí? Tiene un programa de actualidad, ¿verdad? Un poco más que nada político, pero más político. Actualidad también, ¿verdad? Sí, porque alguna vez se me llama para Semana Santa o así, cosas clásicas, ¿verdad? Claro. Entonces, ve, ñemongueta, alguna vez no le corto más. Bueno, pues ahí cortáis. Bueno, muy bien, Federico. Y nos solemos encontrar algunas veces en la, ¿cómo que se llama esto? La Orden de Malta. En la Orden de Malta. Él pertenece también a este grupo ahí de la Orden. Bueno, vamos a seguir un poquitito porque ya estuvimos hablando quién es Freddy, sobre todo también tu currículum un poco que me parece. La parte de economía estuviste ahora, ¿o no? Contabilidad. Eso, contabilidad. Porque eso como me interesa, porque vos en un momento decías que cuando hablaba de IPS o de alguna institución, yo digo, naña conta cuay, aquí con suma y resta, cuánto entra y cuánto sale. Y después ser honesto, porque en el fondo con la honestidad, ¿verdad? Porque cuánto entró y cuánto salió, y vos sabés, en tu casa si no entró tanto no puedes gastar más de lo que entró, ¿verdad? Así mismo, totalmente. Y yo no sé cómo lo que aquí manejamos, ¿verdad? O sea, se sabe cómo se maneja, ¿verdad? O sea, deshonestidad total. Bien botado, bien de la mitad. Y claro, entonces aquí yo no digo ni botado, mondajá sigue, mondajá, pocaré, eso es peor todavía. Bueno, Freddy, entonces viene este segundo momento. Y en este segundo momento, lo que la gente quiere escuchar, y siempre me dice, y preguntar un poquitito, a ver, ¿qué es lo que Freddy, por dónde, o cualquiera de los candidatos que vienen aquí, quiere apuntar, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el proyecto? Cuando vos te vas, hablas con la gente, conoces la realidad, le conoces a la gente, más o menos, como yo te decía, aquí más o menos también es entre Cerro Olimpia, Antioquia y la Llana del Pueblo, ¿verdad? Colorado, Liberal, Antioquia, y no me mitad. Y entonces, lastimosamente, ¿verdad? Porque eso es lo que hace que nuestro pueblo después no tenga esa capacidad de una reflexión y de ponerse en serio y de arriesgarse también y de hacer bien las cosas. Entonces, ¿qué propone Freddy Franco, candidato a diputado? Lista 2, opción 4. Muy bien, padre, ya como ya te acordaste ya. Bueno, padre, antes que nada, la función del diputado es la de legislar, presentar proyectos de leyes
controlar los gastos de la nación, por supuesto. Y aparte de eso, yo quiero dar un poco mi granito de arena. Si a usted me gusta formar la gestión, a mí me gusta llevar un poco las inquietudes de cada barrio, ir a buscar las soluciones para ellos. Me gustaría ir a golpear las puertas de los ministros, llevar los pedidos, sea caseta policial, sea mejorar un puesto de salud, sea mejorar una escuela. Eso podemos hacerlo a través de la gobernación del Departamento Central, como también de los ministerios. Pero yo, para decirte cuáles serían mis ejes, sería primero el tema de la ley del adulto mayor. Me resisto a pensar de que exista todavía personas que fallezcan sin haber percibido un poco su pensión del adulto mayor. Tenemos que mejorar esa ley. Después está el tema de generar o dar las herramientas necesarias para que las empresas vengan a invertir al Paraguay y fomentar así la mano de obra paraguaya, dar trabajo a la gente. El trabajo le dignifica. Hay mucha gente que está buscando un puesto de trabajo. Y además está decirte, padre, que me gustaría trabajar en la parte de infraestructura del Departamento Central. ¿Qué significa eso? Hablar con el gobernador, estar en contacto con los intendentes, con el Ministerio de Obras Públicas, para ver si de una vez por todas podemos tener un plan maestro para los próximos 15, 20, 30 años de desarrollo integral del Departamento Central. La circunvalación que necesitamos dentro del Departamento Central, llámese Lambaré, Fernando de la Mora, Luque, San Lorenzo, Ñembú, Capiatá, Areguá, Upané. O sea, nosotros ya tenemos que planificar, padre. A mí me tocó tuve una experiencia en San Lorenzo siendo concejal municipal. Se fueron las mentes más brillantes del Ministerio de Obras Públicas, lo que querían hacer el tema del Metrobús, el fallido Metrobús. Y de repente nosotros empiezo a analizar y nosotros estábamos discutiendo con los demás colegas concejales si dónde iba a estar la parada del Metrobús sobre la avenida Julia Miranda Cueto. Porque ahí está mi negocio. Porque ahí está mi negocio, que esté la parada. Bueno, pero Julia Miranda Cueto, para los que de repente no se ubican, es la calle del mercado de San Lorenzo, donde está el machetazo. Entonces, padre, estábamos sentados ahí, había un ingeniero del Ministerio de Obras Públicas que decía, bueno, ¿prefieren que esté acá la parada o que esté 2 cuadras arriba? Y nosotros le decíamos, yo le miré a mis colegas y, bueno, acá nadie es arquitecto, nadie es ingeniero. Claro. Por favor, que ellos nos digan, ¿verdad? Entonces, hay una falta total de planificación largoplacista acá de parte del Estado paraguayo. A mí me gustaría de que nosotros le avisemos al padre que dentro de 10 años o dentro de 5 años nosotros necesitamos su terreno o necesitamos su propiedad, porque nosotros vamos a pasar por ahí la nueva circunvalación o nosotros vamos a construir ahí una supercarretera. Entonces nosotros ya le avisamos a los vecinos ahí, miren, vayan viendo dónde mudarse porque nosotros vamos a apropiar acá y sí o sí vamos a hacer. ¿Qué es lo que acá ocurre? Un intendente se ingenia para poder conseguir algunas calles alternativas de manera a descongestionar el tránsito. Pero ¿qué pasa? Nos vamos 3 cuadras, termina la calle. Giramos a la izquierda. Nos vamos 3 cuadras, termina la calle. Nos vamos a la derecha. Te vas en un tapepoí, así que se tiró nomás asfalto sobre esa callecita y metemos pata 5 cuadras. O sea, no existe realmente un desarrollo planificado de lo que es Asunción y el Gran Asunción. Y te voy a dar más ejemplos, padre. Gastamos fortuna, a lo mejor es importante, pero no era, a lo mejor era el momento, pero no es tan importante hoy para el Paraguay. La ruta bioceánica le puede beneficiar seguramente a los brasileros, porque son los que van a utilizar nuestra ruta, le puede beneficiar seguramente a los chilenos, a los bolivianos, pero a nosotros esa inversión que se hizo en el Chaco, de 2% que tiene la población de chaqueña, y prácticamente nula inversión en el Departamento Central, mira, hubiese preferido que se planifique mejor, padre. ¿Por qué te digo? La única obra de envergadura dentro del Departamento Central, para no decir la única, es el viaducto que se hizo ahora en Tres Bocas. En Tres Bocas, límite entre Villa Lisa, conozco, San Lorenzo, que me hizo sufrir tantísimo, porque yo solo iba a Villa Lisa, bueno, San Antonio, padre, Upané, ¿qué hacemos sufrir? ¿Qué hacemos perder tiempo? Es la única empresa, es la única obra de envergadura que se hizo en el Departamento Central, y siendo que el Departamento Central viven 2.500.000 habitantes. Yo me niego a pensar que cuando llegas a Cuatro Mojos, te querés ir hacia Petropar,
Vos te vas en fila india, te vas. Ni siquiera son de 2 carriles. Cuando vos ves la ruta que une entre Itagua y Itá para llegar al Hospital Nacional de Itagua, te vas en fila india, es un carril por sentido. Eso, Freddy, eso ustedes pueden legislar, o sea, eso es lo que ustedes tienen que legislar para MOPC. ¿Quién es el que tiene que hacer esas es el que cosas? tiene que hacer, pero Ellos nosotros, tienen que hacer. Sí. ¿Y quién tiene que pensar y tiene que decir, Peyapota CBA? el MOPC, nosotros podemos aprobarle su presupuesto, pero de todas formas, padre, yo voy a ser el que voy a insistir, porque no podemos seguir viviendo de esa forma. Pero digo, los diputados, ustedes le pueden decir a MOPC, Peyapota CBA. Podemos sentarnos a conversar y decirle que necesitamos eso, que es un pedido ciudadano, poder hacer las gestiones para que de verdad el Ministerio de Obras Públicas presente el proyecto, presente el presupuesto, si se tiene la plata. Y si no presenta, le pueden llamar y le pueden decir, ¿por qué usted no presentó? Podemos. Bueno, y esas Y cosas vamos y eso es lo que tiene que hacer, porque es lo que no hacen. O sea, si uno dice que tiene mente brillante, que esto, que aquello, y después no planifica, entonces en manos de quién, vamos a dejar en manos de uno que quiere hacer la bioceánica, ya, vamos, y aquí todo como hormigas, ya, pam, pam, y allá, entonces para los pajaritos y para no sé quién, los leones. Totalmente de acuerdo, padre. Bueno, y por eso... Mucha inversión fuera y poca inversión dentro del Departamento Central. Creo que necesitamos mucha inversión dentro del Departamento Central, porque hoy estamos viviendo muy desorganizados. O sea, vos estás ahí pensando un poco en fortalecer este aspecto, lo Sí, que me es gustaría la... trabajar con los intendentes, el gobernador, el ministro de Obras Públicas, de manera que podamos descongestionar más el tránsito, pero de una manera planificada. Ya. Bueno, mira que yo te escucho y nada, porque si hay puro formal en todas las calles. Y cierto eso que vos dijiste, vos te vas 3 cuadras, te tapé por ahí, aquí, allá. Después alguno que parece que vos te vas rapidísimo, voy a llegar rápido. Cuando vas a llegar donde tenés que entrar, en una calle principal, una cola, que al final perdiste otra media hora para entrar en esa... Es impresionante, terrible nuestro tránsito. Sí, Terrible, sí, pero sí. le afecta a Fernando de la Mora, San Lorenzo, Capiatá. Entonces cuando nosotros tenemos que planificar, tenemos que ver dónde vamos a estar nosotros en los próximos 30, 40 años. Rápido pasa, padre, 10 años. 10 años pasan volando. Y si nosotros queremos organizarnos como el Gran Asunción, todo el Departamento Central, imagínate, no nos va a ser fácil, pero tenemos que empezar. Ahora, vos estuviste hablando de otros problemas también, ¿verdad? En tu análisis, así que vemos mucho. Por ejemplo, el aspecto de esto de la educación. Porque ustedes los diputados después tendrán que votar también, que quieren venir a toda costa, ¿verdad? A imponer esta cuestión del género, esta cuestión del aborto, esta cuestión. Es la bellapota. Porque al final todos hablamos bien y todos decimos, no, yo padre, que esto, que aquello, católico, apostólico, romano, pero después, hasta ahora por lo menos, vienen los dólares o los dolores después para el pueblo, y entonces eso se va todo, todas las palabras. Por eso que Orero graba paistina. Te estamos pagando todito, Freddy. Yo no, bueno, yo por ejemplo no comparto absolutamente con eso. Yo creo que nosotros no podemos irnos en contra de la naturaleza. Bueno, Y ya sé, ya, yo eso creo que ya sabemos todo. Pero ¿qué vamos a hacer para que justamente hagamos entender? O sea, si todos me dicen lo mismo, todito, hasta ahora me dijeron lo mismo, y después viene y me firman. O sea, yo no entiendo, o me mienten a mí, o no sé, o qué somos, Alzheimer, o no sé, Y depende de la persona, padre. Yo no puedo hablar por ello, yo puedo hablar solamente por mi persona. Bueno, Me pues vas a toditos tener a mí vinieron y me como dijeron un- lo mismo. Y después toditos votaron, recibieron por la vida de salud, pero no sé. O sea, eso es lo que se opea la esa, como se suele Ya decir. vaya a reclamar nada, padre. Si al menos no hay Bueno, caballo, vea. o sea, al final, bueno, ahora se suele publicar, ¿verdad? Se suele publicar. Fulano. Pero ¿qué hacemos también? Te sacan en la lista, le vamos a escrachar. Pero oíma, ya está allá ahí. ¿Y qué hacemos? Y no votarle más, darle un castigo y elegir a gente nueva. Pero durante 5 años ya sufrí indigno, porque no le podemos sacar, ¿verdad? Por eso es lo que es importante, padre, que la gente atienda bien lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a festejar nuestro cumpleaños todos los años. Nosotros vamos a festejar Semana Santa todos los años. Elegirle a un presidente de la República, senador y diputado, cada 5 años. Cada 5 años la Cada 5 años el año de cumpleaños, yo. No. Y sí, por eso. No, y esa es una de las realidades, ¿verdad? Y con respecto también, yo les preguntaba a los otros, y no sé cómo tenemos que trabajar el aspecto de
de la relación entre lo que es el Parlamento y la justicia, por ejemplo, ¿verdad? Porque muchas veces vemos que como trabajan tan independientemente, parece que no hay un diálogo directo entre estos poderes. Yo estoy convencido que si tenemos un presidente con mano dura, hasta la Corte Suprema, por más que sea un poder totalmente independiente, porque son tres poderes que tienen que estar controlándose mutuamente, debería tomar en serio también este asunto. Lo que pasa es que acá cuando el presidente declara carnaval, la Corte Suprema declara carnaval, el Poder Legislativo declara carnaval, y así sucesivamente, cuando uno de los tres poderes declara carnaval, se funde el país y no saben el perjuicio que nos estamos haciendo. Porque se va prostituyendo todo. Hoy uno abre la puerta de su heladera, no encuentra nada para comer y lo primero que hace le dice a la patrona, ahora cae Villajata Clorinda, le dice. Y es tan triste que nosotros tengamos que cruzar el lado argentino para poder comprar comida porque acá está incomprable. Y también la cuestión de combustible. El combustible ni que decir, te conviene lo ya ahora el doble porque te vas a Clorinda, cargas combustible y otra vez cargas tu heladera. Entonces, nosotros tenemos que ver la manera y los mecanismos para poder tener precios competitivos, bajar el precio del combustible, de que vuelva a ser una compra atractiva a hacer dentro del país y no tener que salir fuera del país. Ahora, yo le pregunto al otro sector, ¿cuáles son las propuestas que tiene? Y no te hablan de propuestas, te hablan de ideas vagas, te hablan de cualquier cosa, menos de propuestas serias que de verdad te den la posibilidad de optar por esa candidatura y poder elegirla a ellos. Claro. Ahora, vos cuando hablas así que no tienen propuestas claras, o sea, ¿qué viene a hacer? O sea, que no tienen así nada escrito, nada como diciendo, mira, esto queremos hacer, esto tenemos en 5 años. Yo viví 10 años en Israel. Y en Israel yo veía, ¿verdad? Cuando hacían las campañas políticas, ¿verdad? Se iban, hacían espectacular, ¿verdad? Pero gente, ¡ey, gurrero! No. Se van y presentan, son gente muy educada. Y entonces te proyectan todo, ¿verdad? Bueno, en estos años de gobierno queremos hacer esto. Hemos contratado a tal empresa con este presupuesto. Oye, hay tema. Ellos prácticamente, si le eligen después, lo único que hacen es entrar y hacer lo que habían planificado. Yo no sé, aquí todos te dicen, vamos a hacer. Y después yo le pregunto, ¿cómo van a hacer? Sí, no sabe. Y claro, después el otro está diciendo, vamos a solucionar, vamos a pagar esto. Y después uno le pregunta, ¿y cómo vas a hacer? Ah, cierto, IPS no tiene plata. Y entonces, padre, teniendo en cuenta tu experiencia, proyectos, sí. Teniendo en cuenta tu experiencia, padre, ¿por qué ya no solucionaron si son del mismo color, si son del mismo partido? Y no tiene la culpa el partido. Yo no digo acá que todos los colorados están metidos en la misma bolsa. Muchos colorados hay que la están pasando mal. Hay mucha gente del Partido Colorado, gente buena. Pero yo lo que les digo es, esto que están otra vez ahora como candidatos, ya estuvieron en el gobierno de Horacio Cartes, ya fue ministro de Hacienda. Y mejoró pico nuestra calidad de vida. Aumentó algún ingreso en tu bolsillo. Entonces, ¿por qué darles una oportunidad? Bueno, ahora vamos a darle una oportunidad a los que nunca tuvieron una oportunidad, a ver qué tal nos representan. Y después, si no nos gusta, les sacamos y le ponemos a otro, porque es la única opción. Nosotros dentro de 60 años vamos a seguir eligiendo presidente, padre. Nosotros dentro de 40 años vamos a seguir eligiendo a las autoridades. Nosotros dentro de 15 años vamos a tener elecciones para senador, diputado. Lo que no podemos hacer es dejar de ir a votar y dejar entonces que nuestro vecino decida por nosotros. Hoy tenemos que nosotros tomar esa decisión, pero elegir bien. Y yo creo que esa alternancia va a hacer mucho bien a la República del Paraguay, porque le va a forzar al Partido Colorado a que salgan esos escombros que están también y que gente nueva dentro del Partido Colorado empiece a fluir, empiece a emerger. Claro. Como también dentro del Partido Liberal deberían emerger nuevos líderes también. Claro. Freddy, ¿y vos cómo ves, ya que hablaste un poco de nuestros vecinos, esta cuestión de las relaciones con nuestros países, tanto Bolivia, Argentina y Brasil? Sobre todo en cuanto a la influencia. Yo a los otros justamente les decía algo que me dijeron, ¿verdad? Que dentro de 100 años dice que nuestra frontera con Brasil va a estar en Coronel Oviedo, y dice,
Yo me quedé así asustado. Uno me negó y me dijo, no, rotundamente. Otro dice, puede ser y así. Claro, no somos futurólogos también, ¿verdad? Pero así como la cultura, ¿verdad? Va avanzando. Yo creo que va a ser como Europa, donde las fronteras son siempre rayas, pero tenemos que tratar de unificar la parte de educación, tratar de unificar un poco la parte de seguridad. Como en Europa uno puede cruzar tranquilamente una frontera, pero no existen barreras. Pero eso va a ocurrir dentro de 100, 150 años. Aquí. Acá no creo que ocurra tan corto tiempo. Acá todavía nosotros nos peleamos con los vecinos, no nos van a regalar absolutamente nada. Imagínate que la Argentina quería cobrar peaje al río, sin embargo nosotros tenemos que manifestarnos, exponer nuestro desagrado para poder tratar de atajar eso. Padre, nosotros tenemos que pelear como nosotros. A nosotros nadie nos va a regalar absolutamente nada. Nosotros no tenemos que esperar el aishinyaranguismo de Brasil o aishinyaranga de Argentina para que nos den ayuda. Al contrario, tenemos que salir adelante. Y no solamente mirar acá Brasil, Argentina, Bolivia, sino que tenemos que tratar de ser mejores. Yo me tengo que poner una meta alta y me tengo que tratar de superar todos los días. Para ello nosotros tenemos que tratar de competir con los grandes. Y eso significa tomar en serio este país. A mí me gusta mucho porque hace poco me había manifestado un amigo de que ellos se dedican a vender programas informáticos al exterior. Y yo le pregunté y le dije, y en eso pueden trabajar muchos jóvenes, amigo. Y yo le pregunté, le dije, pero ¿cómo? Le dije, o sea, el joven que no tiene para estudiar, ¿cómo hacemos? Le dije, tenés que estudiar 6 años para ser un ingeniero informático y después vender programas informáticos. No. Nosotros le enseñamos al joven a que haga una parte del programa. Es como si fuera que el joven aprende a hacer la pared de una casa. Otro joven aprende a hacer el techo. Otro joven aprende a hacer la parte de plomería. Otro joven aprende a hacer la parte de electricidad. Y viene un ingeniero informático y ensambla el programa informático. Y nosotros podemos venderle eso a China, Rusia, Estados Unidos, Europa, etc. ¿Sabes cuánto puede llegar a ganar un joven que solamente te haga la pared del programa informático? Lo hablo así en forma de ejemplo. 10 a 15 dólares la hora. Entonces nosotros, en vez de capacitarle al joven para que sea plomero, albañil, de repente nosotros podemos capacitarle para que sepa hacer, que pueda leer códigos de software y que de verdad pueda vender eso a través de canalizaciones y asesoramiento, protegerle al joven también y darle la oportunidad de que pueda ganar 10 a 15 dólares la hora. Claro. En ese sentido, ya que estás hablando un poco de la capacitación, etcétera, ¿cómo estás viendo un poco nuestra educación? Porque justamente estábamos hablando hace rato y casi todos, ¿verdad? Dicen que la educación en el Paraguay está malísima. Estamos muy por debajo. Ni no sabemos leer, dicen. Y después, sin hablar de las estructuras, ¿verdad? O sea, sin hablar de las estructuras de nuestras escuelas, de nuestros colegios. Nuestra educación es mala o capaz luego malísima. A mí me gustaría que se tome en serio, que seamos un poco más estrictos, más disciplinados en las escuelas. Yo creo que ni siquiera somos más amables, padre. Ni siquiera en la calle uno es amable con el prójimo, ¿verdad? Hay una frase que demasiado me gusta a mí, dice, la amabilidad y la cortesía nunca pasan de moda. Y nadie más es amable y nadie más es cortés por la calle. Yo creo que la educación es lo que nos va a sacar adelante. Nosotros tenemos que insistir en educación. Todos los paraguayos tienen que seguir capacitándose de alguna u otra manera en cualquier frente, en cualquier materia que más les interese, pero tenemos que seguir capacitándole a nuestros paraguayos. El Ministerio de Educación para el próximo gobierno va a tener una gran tarea, una tarea muy difícil. Y, por ejemplo, algunos nos daban algunas ideas y nos decían, ¿por qué el Ministerio de Educación se encarga de la construcción de las aulas? El Ministerio de Educación no tiene que tener esa función, tiene que solamente enfocarse a mejorar nuestra calidad educativa. Y el Ministerio de Obras Públicas es el que tiene que hacer las escuelas. Esas otras cosas, yo no sé cómo ustedes en la concertación están proponiendo, tener que traer modelos europeos, yanquis, no sé,
y le llevamos allá en medio de la campaña que no tenemos nada. Bajo el mango están enseñando, ¿verdad? Y digo, y modelos, no sé, de última generación, guau, ¿verdad? Y entre ellos también te meten eso que estábamos hablando, ¿verdad? La cuestión de género, cuestión de no sé qué cosa. Vaya, vos también. ¿Sobre la cuestión de género o la No, cuestión de los la proyectos? cuestión de estos proyectos que tenemos que mirar modelos y traer de la, no sé, de la Unión Europea, porque ellos están proponiendo y porque ellos dicen y porque ellos... Hasta salió ahí y estaban discutiendo que nos van a sacar, pobrecito, lo que vamos a comer en la escuela. Y anden boria juguete, ni mandi. Obviamente, que la llaman garos mañana me escuela. Ese es el problema. Padre, yo creo que nosotros tenemos que primero hacer una evaluación profunda de qué tenemos, qué no tenemos. Nadie nos va a pasar la mano. Lo que nos pasan a nosotros son las simples migajas o apoyos para que tengamos que estar dependiendo de ellos. Claro, para sacarnos y además nos endeudamos y después decir lo que ellos quieren. Tenemos que pensar diferente, tenemos que mirar el mundo totalmente diferente. Ya. Bueno, Freddy, mira que nosotros ya estamos concluyendo nuestro programa. Pues va a ser la hora de todo esto. Pero la última preguntita que yo te hago, y por eso vas a mirar ahí a las cámaras, o le vas a hablar al pueblo, a tu gente, a quien sea, a todos los de Ñan de Yarañe, que están así atentos. Mira que este programa, ahora cada vez hay más y más gente que están siguiendo, ¿verdad? A través por las redes, después también, y que tuvimos Sarambí, todos te van a escuchar. Entonces, la pregunta es esta, Freddy. ¿Por qué el padre Víctor Luis Cabañas tiene que votar? Porque se ha votado ahí. Aquí este dedito, entonces vamos a ver si va a apretar lista 2, opción 4. Vamos a ver. Entonces, pero vos tenés que ir en la cámara y decir, padre, o a la gente, ¿verdad? Ustedes tienen que votar por Freddy Franco, por esto, por esto, por esto. Va, y le hace votar, a ver si me convencé un poco y si le convencé al pueblo y a la gente. Primero, padre, que yo no me quiero guiar por fanatismo. Me siento una persona joven, capaz, y tengo la intención de poder ayudar a nuestra gente más necesitada. Yo creo que puedo sentarme a dialogar tranquilamente con cualquier candidato de otro partido sin mirar su trapo, sin mirar su color. Yo voy a discutir sus ideas, sus proyectos, y si sus ideas y sus proyectos van a beneficiar y me gustan sus proyectos como para que beneficie a nuestro pueblo, por supuesto que le vamos a acompañar. Y le ruego a Dios que pueda iluminar la cabeza, el corazón, la mente de muchos paraguayos para que elijan a la gente más patriotas. Porque tenemos una gran tarea que es la renegociación del Tratado de Itaipú, que nos puede beneficiar mucho a muchos paraguayos. Entonces, padre, amigos, amigas que están siguiendo este programa, dennos una oportunidad. Con la concertación vamos a poder cambiar algo. Y yo voy a ser el gestor de ustedes. Yo voy a ser la persona que le voy a acompañar, voy a estar escuchando, por lo menos se insopona también en día lo mitad. Coaicatú, cuando hay catú y cuayarecó, cuando hay yarecoy. Acá podemos ir a visitar, acá no podemos ir a visitar, para mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos. ¿Por qué? Porque me preocupa también el futuro de mis hijos. Qué bien. Bueno, te agradezco, Freddy. Entonces, vamos, ahora yo voy a soñar esta noche y voy a decir, voy a votar para decir, anda a votar. Mira que todito está pasando, pero espectacular. Toditos tienen algo de especial, ¿verdad? Y por lo menos como proyecto, como ideales, lo importante es que ustedes estos lleven y sepan que el pueblo verdaderamente necesita. Sí. Pero que el pueblo muchas veces todavía como ese mitad y esa mitad cuña ahí, que está nomás ahí, que pataleando, pero le falta todavía mucha conciencia, lastimosamente, ¿verdad? Y por eso que yo insisto mucho también en la educación, y por eso te pregunté sobre la educación, ¿verdad? Que me parece que es lo esencial y lo fundamental. Y bueno, queridos amigos, nosotros así nos estamos ya despidiendo por el día de hoy. Que tengan un hermoso fin de semana, sábado, domingo. Ya apague la mitad tu paobe, jañañembo, que vamos a rezar por nuestros políticos, vamos a rezar por toda esta gente que se está candidatando también, que la fuerza del Espíritu también les toque y sepan que ellos están para la comunidad, están para la eclesia, decimos nosotros, es un término griego que quiere decir atiguazuña, entonces la iglesia quiere decir eso, ¿verdad? Y ellos tienen que ponerse al frente como tendotaña, de ya botatas de secuela, porque ñande ya güero viajaña y moaina, que ellos van a cumplir con todo lo que nos están diciendo. Y que así sea entonces, ¿verdad? Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, hasta el lunes, vamos a volver a encontrarnos con más Ñande Yarañe Tendotana. Chao, chao. Gracias.
Sakei Piakundo Yeyokobei, Uyururei Otipaite, Oparu Pequeña Nembojori, Yanemo Ainguilla Evoyupe. Teñe me llego pahangua, Tabi, Tire, Oria Kuni Mahibe Powipe. Arete Mayaiko, Agoy, Coyenu, Die, Yonei Peñandero Huepa, Noebe Manteyaque, Noebe Manteyaque. Amaimaba Paraguay, ya palmi Cañapuá, Aupeya Zapucar. Ya puse coti, cuitamos no ticobi, ya de pubillo guajá, o se mala cualaqui, que se acaba por el tema, ya de la pepa jura. Ve tú que te taguá, Ya Zapucay, opa, ave Maputú, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay, viva.